Bueno, le dijimos que hoy va a ser un tema a tratar en el diario El Domingo. La cumbre del G20. ¿Por qué se están reuniendo acá en Argentina? ¿Qué tan importante es para todos nosotros, para la Argentina? Y por eso lo hemos invitado, muy amablemente ha venido, especialista en economía, es Miguel Ponce, para hablar de todo esto, del futuro de la economía de la Argentina, si vamos a ser o no optimistas, en fin, cómo nos dan los números. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Alegría estar acá. Gracias por venir. No, gracias, por Miguel. favor. Gracias. Yo ahora sí fuera de cámara, Miguel, le decía, si tuvieras que definirme con alguna palabra, ¿cómo viene siendo esta cumbre G20 que hoy sigue sus pasos? Más o menos, ¿cómo podríamos resumirla? Por lo menos por lo que escuchaste hasta ahora. Por lo que escuché hasta ahora, intento de reducción de daño sería. Hay una teoría que se habla de reducción de daño, que sabiendo que el tema viene mal, tratemos de que el daño sea el menor. Se utiliza en salud, por ejemplo, en Suecia, un tipo que se da morfina o crack, que lo bajan y el mismo Estado le da marihuana, por ejemplo, ¿cierto? O hash, o sea, reducir el daño. En este caso, justamente se reúne el G20 bajo lo que es el debate mundial que hay en relación al libre comercio y las medidas proteccionistas de Estados Unidos en medio de esto que se denomina guerra comercial. Bueno, como si estuviera preparado, Trump les tira en medio de un intento que el propio G20 iba a sacar en términos de declaración a favor del libre comercio, alertando sobre los males que tiene que ver el proteccionismo y la propia guerra comercial. Trump hace 24 horas anuncia que es muy posible que no solo no baje las restricciones que ya ha ido adoptando desde que asumió, sino que además lleve con nuevos aranceles a todo lo que importa de China. Estamos hablando de 500.000 millones de dólares que se verían afectados con nuevos aranceles. Esto implica una vuelta de tuerca más fuerte todavía, un torniquete mayor, cuando el propio fondo y el Banco Mundial han dicho de que está en peligro la caída a nivel mundial de un 3% del PBI mundial en el año. Es decir, que aquel quien pregona el libre mercado es el que en definitiva, puertas adentro, quiere proteger su producción nacional. Yo diría que a esta altura lo tenés que hablar en pasado. Claro. Hace rato que ya Trump viene hablando de libre mercado. Que viene ejecutando otro tipo de política. Absolutamente. En todo caso, el país que fue abanderado del libre mercado, hoy es el que está siendo abanderado del proteccionismo. Ayer, de hecho, como que se extendió un poco más la charla en esos tonos, ¿no? Digo, estaba previsto hablar un tiempo determinado sobre el comercio, la guerra comercial. Se extendieron un poco más los especialistas porque dijeron, a ver, nos viene a dar lecciones de Estados Unidos cuando de repente esto puede impactar en detrimento de la economía mundial. En todas las últimas reuniones internacionales es muy, yo diría, incómoda la posición del delegado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene que estar, diríamos, bajando una línea que es la que históricamente ha tenido los Estados Unidos en relación o en paralelo a las medidas que en términos de efectividades conducentes está tomando su propio gobierno. Digo, hoy no solo sale esta novedad que hablamos de ponerle aranceles a todo lo que venga de China, sino que además sale una guerra de monedas que plantea Estados Unidos contra las monedas, fundamentalmente el euro y la moneda china, diciendo que han mantenido las tasas de interés y los valores de las monedas, el euro y el yen fundamentalmente, en valores subvaluados para quitarle competitividad a la producción de Estados Unidos. Miguel, eso es un tema difícil, nuevo. Para los argentinos, los que están del otro lado mirando ahora, están desayunando, acompañándonos muy amablemente en el diario del domingo. Se preguntarán, mate de por medio, dirán, ¿y en qué nos afecta a nosotros? Clarito. Que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿en qué nos afecta a nosotros que el PBI mundial se caiga? Claro. ¿En qué nos afecta, que ahí sí después nos vamos a adentrar, que es mucho más factible que lo piensen, de que Christine Lagarde, la titular, directora del Fondo Monetario Internacional, diga Argentina va a salir bien, la inflación va a ser menos 2019, pero empecemos por la guerra comercial. Vamos a ver. Se protege Estados Unidos, pone aranceles a productos que son de otros países. ¿Qué afecta a la Argentina? Muy claro. Primero podríamos analizar el vínculo Argentina-Estados Unidos, pero mucho más importante es lo que en términos globales nos afecta. Estados Unidos, ¿qué hace? Le pone trabas a la producción china,
a la producción de sus aliados históricos y regionales, Canadá, México, alguna vez a la Argentina también. alguna vez a la Argentina también, y en su enfrentamiento con la Unión Europea. Por lo tanto, quedan una cantidad de sobrestocks de producción que anteriormente ingresaban al mercado norteamericano que dejan de hacerlo. Esos sobrestock buscan otras regiones para ser colocados. Y compiten con nosotros. Primero compiten con nosotros y segundo, miran a América Latina como un lugar tentador para colocar lo que puedan aquí. Y acá hoy, ¿cuánto se controla la importación? Sí. Primero hay un tema de cuánto impacta esto. Esto impacta sin importar, así de una. Globalmente. Esos sobrestocks vienen a la región y el país más vulnerable ante esa posibilidad de ingresar es Argentina. ¿Por qué es el más vulnerable? Y porque hasta hace 2 meses atrás teníamos retraso cambiario, estábamos teniendo fuga de capitales, teníamos una situación de costos competitivos, de agenda de competitividad demorada, que ahora sí que está intentando recuperar el tiempo perdido de la etapa Cabrera, y por lo tanto hay un proceso de vulnerabilidad que lleva a que clientes míos que hasta ahora se abastecían con insumos nacionales, me digan, de China me está llegando a la tercera parte del valor. Es decir, pese al retraso cambiario ahora solucionado en términos al revés, digamos, ¿no es cierto? Ahora estamos en principio con un dólar competitivo para el tema comercio exterior. ¿Cerró a cuánto el viernes? 28.70, 28.60. Por ahí, okay. Pero lo más importante de ver es, ya entrando más en el tema nuestro, es que ya estamos con una inflación anual del 30%, 29 puntos largos. Pero hemos tenido una depreciación de nuestra moneda del casi el 75% en un año. O sea, el peso frente al dólar se ha deteriorado en un año casi el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cantidad de valor de pass-through que todavía no se ha volcado a precios. Por lo tanto, diríamos, promesas que en el día de ayer y en la noche de ayer en la cena se le hizo a Lagarde, no solo de que vamos a cumplir las metas que se firmaron, sino que además las vamos a sobrecumplir, o sea que en lugar de achicar el 2.7 el PBI, el gasto, ¿no es cierto?, en relación al PBI, vamos a achicar el 2.5 y que la inflación la vamos a controlar. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Mi pedido es: no hagan más promesas ni hagan más pronósticos, porque hasta ahora todos los pronósticos sobre inflación, sobre crecimiento, etcétera, todos no se cumplieron, inclusive hasta cuando corrigieron en aquella famosa conferencia de prensa el 28 de diciembre, donde corrigieron las metas, ni esas metas pudieron cumplir. Miguel, perdóname, como si fueras un profesor, para darle una clase a quien esté del otro lado, pero para desasnar a muchos. El PBI, Producto Bruto Interno, ¿por qué se habla del PBI? ¿Por qué afecta directamente a la economía argentina cuando vos hablás baja el PBI? No, el PBI va a bajar en términos de que acá vamos, al haberse firmado el acuerdo con el Fondo Monetario, que desde no solo nosotros, sino desde 4 expresidentes de bancos centrales se dijo que no era necesario. Me estoy refiriendo a Redrado, a Prat-Gay, a Lustó y a Blecher, explicando por qué no era necesario ir. A partir de ahí hay una variación muy rápida en 2 meses de los escenarios. Veníamos en un escenario de crecimiento leve, crecimiento amesetado. Se produce la crisis cambiaria y pasamos automáticamente a estanflación, es decir, estancamiento con inflación. A partir que entramos al stand-by del Fondo Monetario, el horizonte claramente es recesivo, es decir, caída no estancamiento, sino caída. ¿Y por qué es esto? Digamos, es muy entendible, porque la baja de nivel de actividad, el hecho del proceso de pérdida de poder adquisitivo, y sobre todo el achicamiento que se va a producir en el mercado interno, producto de, primero, la baja del salario real en términos internacionales, esto que algunos llaman competitividad laboral, por otro lado agrega que el mercado interno va a caer fuertemente porque encima el proceso al que se va es un proceso de desocupación. Y cuando te estoy hablando de desocupación te estoy diciendo, uno de los renglones
del acuerdo con el fondo es el achicamiento del gasto del Estado. El achicamiento del gasto del Estado que ya había empezado con el tema del INTI, se profundiza con TELAM, se profundizan con cualquier... Ahora, perdóname, yo le creo a Miguel Ponce, yo ya sé a quién le creo, ¿no? Pero ¿le creo a Miguel Ponce que me da este panorama? ¿O le creo a Cristina Lagarde que dice la economía argentina va a mejorar, la inflación va a bajar el año que viene? Ayer, en el momento que terminaba la conferencia de prensa, me llamaban desde Moscú, de la televisión rusa, para salir explícitamente a explicar lo que había sido esta conferencia de prensa. Y yo decía, primero, ¿a qué vino Christine Lagarde a la Argentina? Obviamente, desde la formalidad, vino a participar de la reunión de ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales del G20. ¿Cuánto le dedicó a eso? Y yo diría ni siquiera una cuarta parte. Las 3 o 4 partes restantes obviamente ha venido a monitorear, a avalar, a reunirse cómo viene el stand-by con Argentina. En ese marco, ella, desde lo políticamente correcto, tiene que decir esto, porque además no va a poner en duda lo que el presidente de la Nación en la cena de la noche anterior se ha comprometido. Segundo asunto, ¿ha venido a qué? Ha venido a buscar un aval político para que este acuerdo firmado por 3 años, que por lo tanto excede el actual gobierno, pueda llegar a tener algún plafón para quien sea el gobierno que venga a posteriori. Por de hecho, va a volver a abrir su sede requiere varios meses y tal vez recién esté para el año que viene porque tiene formalidades. Pero este acuerdo de stand-by es el más importante que en este momento tiene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no tiene una operación de tanta envergadura política y de monto que el que tiene con Argentina. Viene a buscar ese aval político y por lo tanto todo aquello que veníamos reclamando nosotros, la Iglesia, la Unión Industrial Argentina, la CGT y el resto de las organizaciones gremiales, empresarias, etcétera, que es la necesidad de un acuerdo político, económico y social, ahora lo pide el fondo. El fondo está pidiendo un aval político para esto que se va a firmar. Entonces, el tema es qué tipo de acuerdo. Y aquí, obviamente, no es el GAN el que planteó el gobierno, que es un acuerdo para el achicamiento, el recorte y la recesión. Estamos hablando de que tiene que haber un acuerdo que, mirado en un mucho más largo plazo, plantee desarrollo y crecimiento. Si no, para la otra foto no te va a acompañar nadie. Y aquí se abren 3 escenarios. El primer escenario, en relación al presupuesto del año que viene, que es un poco donde se van a estar fijadas las metas, hay uno que sería una mirada naif. Todos juntos en la foto diciendo estamos todos de acuerdo, lo que propone el gobierno, el achicamiento lo hacemos de esta manera. Otro que sería el menos conveniente para el fondo, que es decir, no te aprobamos nada, manejate con el presupuesto 2018, etcétera. Y va a haber uno intermedio, que a mi juicio es al que se va a llegar, que es decirte, no te acompaño en la foto, hacete cargo vos políticamente, pero no te dejo sin presupuesto y te apruebo el presupuesto 2019. Miguel, como siempre, muy claro. Muy amable por venir. Muchas gracias. Miguel Ponce, especialista en economía.